Ojo a lo que se le escapó a Can Yaman. El bombazo que nadie esperaba. Can Yaman lo ha soltado, chicos. Y mira que se le conoce por ser reservado con ciertas cosas, pero esto es otra historia. Ha revelado la razón que según él jamás, pero jamás, soportará en una relación. Y digo yo, ¿quién no? Pero vamos a desgranar esto porque tiene su miga. A ver, para ser honestos, Can Yaman siempre nos da de qué hablar, ¿verdad? Que si sus romances, que si sus proyectos, que si el gimnasio, pero esto va por otro lado. No es una foto nueva, ni una entrevista sobre su próximo papel. Es algo personal, algo que le toca la fibra. Y lo ha dicho así, sin anestesia. ¿Qué es lo que no soporta? El desorden. Sí, has oído bien. El desorden. Y no me refiero a tener la casa hecha un cuadro de Picasso, que mira, a veces hasta tiene su encanto. Me refiero a desorden en general. En las cosas, en las ideas, en la vida. Lo ha dejado clarísimo. Que para él la organización, el tener las cosas en su sitio, es fundamental. Y si alguien entra en su vida y viene con un caos organizado, olvídate. Yo creo que esto dice mucho de él, ¿no os parece? Por un lado, muestra una faceta muy controladora. Quizás. Pero por otro, también revela que valora la estabilidad, la claridad. No le van las ambigüedades ni las improvisaciones constantes a lo loco. Necesita un mínimo de estructura, de orden mental y físico. Y es normal, al final, todos buscamos un poco de paz, ¿no? Y pensándolo bien, ¿quién no ha tenido alguna pareja que era un desastre andante? Yo me acuerdo de una época que, bueno, mejor no cuento. Pero sí, el desorden ajeno cansa. Cansa mucho. Si tú eres una persona que intenta tener todo más o menos controlado, y al lado tienes a alguien que parece que vive en una tormenta perpetua de objetos y pensamientos, pues mira, te agota. Te resta energía. Lo que yo sospecho es que Can, con toda la fama, los viajes, los proyectos que tiene que organizar, necesita esa calma en su vida personal. Es su sanctuary, ¿sabes? Su refugio. Y si ese refugio está patas arriba, pues normal que no lo aguante. Es como querer descansar en un campo de batalla. Imposible. Y claro, esto nos hace pensar en sus relaciones pasadas. ¿Habrá habido algún problemilla con el orden? No sé, igual de Method de Mir era súper ordenada y él, qué sé yo, dejaba las cosas tiradas. O al revés. Es que no tenemos ni idea. Pero ahora que lo ha dicho, una no puede evitar imaginar escenarios. Para ser honestos, a mí me parece un detalle bastante humano, ¿eh? No es que haya dicho que odia a los insectos o que no soporta el ruido de los macarrones al cocinarse. Es algo tangible, algo que se ve y se siente. El desorden. Y ahora, lo interesante es ver cómo le afecta esto en su vida. Porque seamos sinceros, encontrar a alguien que sea súper ordenado y que además conecte contigo, no es fácil. Es como buscar una aguja en un pajar, pero una aguja que además te caiga bien y te hable de política. Uf. Yo creo que esto le va a hacer ser más selectivo, seguro. Ya no solo buscará la química, la inteligencia, el humor, ahora tendrá que pasar el filtro del orden. Y a ver quién supera esa prueba. Así que ya sabéis, si queréis conquistar a Can Yaman, limpiad vuestra casa y vuestra mente. Que el orden es la clave. Y ahora, cuéntame tú, ¿crees que el desorden es un motivo válido para romper una relación? ¿O crees que Can Yaman está exagerando un poquito?